consideraban que esta novela era de premio. A los libros de historia les faltan muchas páginas, ¿no? Es un alegato a favor de la paz, ¿no? Pasé algo similar a un duelo y me costó mucho escribir el capítulo, ¿no? Es como si la especie humana tuviera dentro el gen de la autodestrucción. Cuando analizas los conflictos siempre te das cuenta que detrás está la codicia. ¿Te apasionan las tramas con misterio? ¿Las historias que desvelan las sombras de la guerra y los relatos que defienden la igualdad? Pues no puedes perderte La novia de la paz, de Rosario Raro, una autora que ha dedicado media vida a formar a nuevos escritores y que hoy vive de su sueño. Su última obra ha sido reconocida con el premio Azorín 2025 y hoy en Soul Podcast tenemos el privilegio de adentrarnos en el universo narrativo de Rosario Raro y su novia de la paz. Bienvenida, Rosario, a Soul Podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de La novia de la paz. Encantada de Y estar contigo. bueno, yo quiero saber qué te impulsó a crear esta novela y en qué momento de tu vida decides escribirla. Pues mira, llegué hasta el personaje de Emily Hobhouse, que es la novia de la paz, leyendo sobre Gandhi, y yo no sabía que había mantenido Gandhi una relación epistolar con León Tolstoy y que realmente el que fue su inspirador, ¿no?, de las ideas de la no violencia y la resistencia pasiva y la fuerza de la verdad y todo eso había sido el escritor ruso. Y entonces, a través de las cartas que había escrito Gandhi, leí una que estaba escrita en la cárcel y hablaba de Emily Hobhouse y decía que era una de las personas que más le había ayudado durante los años que pasó en el sur de África, que fueron nada menos que 21. Y claro, y hablaba de ella pues como la constructora de puentes, la mujer que quería parar cualquier guerra, que había encendido la conciencia de millones de personas en todo el mundo. Y claro, yo ante esas palabras pensé que por qué no la conocíamos, ¿no? Igual que conocemos a otros líderes espirituales en ese sentido. Y me resultó apasionante y bueno, la novela la empecé en el 2018. Mientras tanto publiqué otras dos, El cielo sobre Canfrane y Prohibida en Normandía, y se la di a leer a 5 personas, además muy distintas, entre ellas los lectores cero, los lectores beta, ¿no?, que se dicen. Y claro, no se conocían entre ellos y me dijeron que consideraban que esta novela era de premio. Y nada, pues les hice caso y la presenté al premio Azorín. Y la verdad es que me parece muy oportuno porque precisamente es un alegato a favor de la paz, ¿no? Y en el momento que estamos viviendo, Pues sí. pues yo creo que esos mensajes de paz y amor hacen más falta que nunca. Entonces es como que llegaste a Emily casi por casualidad, ¿no? Sí, Porque este fue tipo... una serendipia, Total, tal porque cual. este tipo de personajes femeninos muchas veces no se les da voz y bueno, tú viste como oportuno que era el momento de Sí. darla a conocer al resto. Sí, porque a ver, yo pienso que muchas veces en el caso de las mujeres lo que les esquiva es la posteridad, ¿no? O sea, mujeres que en su época tuvieron determinada relevancia, porque claro, Emily era una de las personas más famosas del Imperio Británico, porque claro, sus dirigentes la insultaban directamente, la insultaban mucho, la llamaban solterona histérica o rama seca porque no tenía hijos y claro, ella decía, ¿para qué queréis que tenga hijos? Para mandarlos a la guerra, ¿no? O sea, pues. esa sin razón. Y entonces me interesó mucho, sobre todo lo que tú has dicho, esa labor de rescate, ¿no? Una persona que yo creo que merecería un primer plano y que en cambio no está en los libros de historia, pero bueno, a los libros de historia les faltan muchas páginas, ¿no? Sí, al final creo que somos las mujeres de ahora las que tenemos que dar voz o rescatar a las mujeres que hicieron muchas cosas por la sociedad y que no se les No da se les la voz, porque todo el reconoce. mundo conocemos a Gandhi, ¿no? Pero Claro. a Emily no la conocemos nadie. Y no sabemos frases y todo. Y claro, me pasó algo muy bonito y es que la novela, ¿no?, de La novia de la paz está recién nacida porque salió el 9 de abril. Y un amigo mío, escritor, José Manuel López Blay, que estaba preparando una de las presentaciones de la novela, me dijo que si habíamos elegido el 9 de abril adrede
y yo no sabía por qué me lo decía. Y entonces resulta que ese día se cumplían 160 años del nacimiento de Emily Hobhouse. Y me Ostras, qué dijo, tal día casualidad. como hoy nació tu protagonista, hoy sería su cumpleaños y menudo homenaje, ¿no? Pues Y sí, me pareció algo así como mágico, cerrar ¿no? el círculo Sí, sí, total. exacto, ¿no? Sí. De estas cosas que te llevan a pensar que hay cierta armonía, ¿no? Y dices, bueno, pues esta era la novela que tenía que salir en este momento. Pues sí. ¿Y cómo te documentas tú para hacer historias con trasfondo bélico? Porque muchas veces podemos caer en errores o decir cosas que no son fieles totalmente. ¿Cómo consigues tú eso? A ver, lo que pasa es que en el caso de esta novela yo tenía una ventaja y es que Emily escribía mucho y ella escribió diarios, muchas cartas y entonces como quería que esos textos tuvieran el valor de denuncia, estaba todo consignado ahí, o sea, desde escaramuzas de los Boers a cómo actuaba el ejército británico y eso me facilitó mucho el trabajo porque Pues sí. claro, yo cuando escribo no quiero contar una historia a los lectores, sino, o no solo, pero también que se sientan ahí y en ese momento. Es decir, que sea una experiencia inmersiva, ¿no? Que ellos sientan que están en ese escenario con esos personajes, que está sucediendo esa acción. Y claro, y como tú dices, hay que ser muy rigurosos, ¿no? Con todas las cuestiones históricas. Yo lo compruebo todo compulsivamente, porque luego, claro, cuando tiene tapas Sí, ya, ya cuando está ya no hay publicado. remedio. Y luego también pienso que, a ver, los que escribimos no somos especialistas en nada, ¿no? Pero los que nos leéis sí. Entonces, cada uno sabe de su ámbito, de su área, y si pones mal un dato que tiene que ver con la profesión de alguien, luego ya no se cree todo lo demás. Entonces, yo en las novelas anteriores que he escrito, sí que es verdad que el tema militar cuando lo han leído militares, pues han considerado que estaba bien, digo, pues Pues menos mira, mal. Y bueno, genial. el único secreto es leer mucho sobre un tema que Sí. a priori desconoces y luego pues acabas sabiendo bastantes cosas. Aunque también Entonces, tiene parte de ficción, como todas las novelas. Entonces, sí, ¿cómo consigues el equilibrio de introducir trama de ficción con trama que es verídica? claro, es que, o sea, mis 6 novelas están basadas en hechos Igual. reales, ¿no? Y eso me facilita mucho la escritura porque no tengo que pensar dónde la ambientaré, quién la protagonizará. Eso me viene todo en el pack de la escritura. Y entonces, claro, los otros personajes que no son históricos me sirven para poner en escena determinados conflictos. Por ejemplo, Saina admira mucho a Emily y planteo cómo es una amistad entre una mujer famosa, otra anónima, pero que son las dos igual de importantes porque nadie es más que nadie. Y entonces, por ejemplo, otro de los casos que aparece es qué sucede cuando una mujer se entera que su marido es homosexual, por ejemplo, ¿no? Claro, en la Inglaterra del siglo XIX, que es la que vivió y padeció Oscar Wilde, pues eso era algo tremendo. Entonces lo utilizo como contrapeso porque, claro, que el amor, que es todo lo opuesto a la guerra, sea condenado y sea delito, cuando la guerra es ensalzada, ¿no? Glorificada, se habla del honor, pues me parece un contrasentido. Y bueno, creo que más o menos me lo has dicho, que a la hora de crear tus personajes, pues al final muchos te vienen dados porque estás contando historias reales, pero algunos a lo mejor, como estaba comentando, son ficticios. No sé cómo haces tú ese desarrollo del personaje o dices, necesito un hombre así y lo creas tú en tu mente. A ver, me han dicho que el hombre ha sido un acierto porque es Sí. escocés y se ve que los Highlanders tienen mucho tirón, ¿no? Y que hay todo un subgénero. Yo no lo, o sea, no lo elegí así en el sentido del fetichismo erótico, sino porque me interesaba por una cuestión ideológica. Es decir, un escocés yo creo que le pillan de más lejos las campañas del Imperio Británico que a un inglés. Y entonces, claro, los personajes, como tú has dicho, tienen que estar todos al mismo nivel, tienen que encarnarse. Entonces, por una parte,
yo busco, o sea, en vez de hacerme esquemas, fichas, esto que hacen muchos autores, que bueno, yo pienso que el mejor método es el que le funciona a cada uno. Pero en mi caso yo pienso en personas reales y eso me facilita mucho la escritura porque ya sé cómo hablan, cómo se mueven, lo que no dirían nunca. No digo de esa forma que un protagonista es pelirroja en el capítulo 2 y en el cuarto es morena porque tengo una persona en En la mente, cabeza, ¿no? sí. Y entonces es apasionante y claro, cuando te pasas tanto tiempo con una novela, luego los echas de menos, porque es como quedar con un grupo de personas que luego ya no estás, ¿no? Y en este caso hay un personaje en la novia de la paz que muere, que no puedo decir cuál, claro, pero como su muerte era inevitable, pero pasé algo similar a un duelo y me costó mucho, o sea, escribir el capítulo, ¿no? Y lo iba retrasando y yo todos los días tengo que escribir una página, ese es mi reto diario, porque al cabo del año son 365 y me daba cuenta de que me buscaba excusas para no Para retrasar enfrentarme su muerte. a ese momento, ¿no? Y es curioso porque dices, bueno, si lo he inventado yo, si son de papel y cartón, pero es que va mucho más allá, ¿no? Porque claro, quieres transmitir un mensaje, quieres conmover, quieres que el lector conozca una historia desconocida, quieres que se entretenga, que se evada, ¿no? De su realidad. Pues mira, este lunes me dijeron muchas personas que se habían leído La novia de la paz a la luz de las velas. O sea, eso sí que me pareció una imagen Pues decimonónica, sí. ¿no? Como de los personajes. Y no sé, pues si consigo sacar a los lectores y lectoras de su realidad, pues me doy por satisfecha, ¿no? ¿Y a todo esto te ayuda tu conocimiento en escritura creativa? Pues estábamos hablando antes que das la clase de escritura creativa Mm. durante muchos años, entonces supongo que esas cosas tú se las has enseñado también a tus alumnos y al final te ayudarán un poco, ¿no? A la hora de plantear A una ver, novela. yo llevo unos 35 años dando clases de escritura creativa y eso ha supuesto una continua reflexión sobre el hecho de escribir. Solamente en el aula de escritura de la UGI han pasado 842 alumnos por ella, algunos auténticos bestsellers. Yo, claro, siempre digo que existe este debate sobre si se puede enseñar a escribir o no, porque sí que puedes transmitir determinadas cuestiones de técnica y eso en periodismo también Sí. funciona así, pues no sé, un buen titular, una buena frase de arranque, pero hay algo más, ¿no? Hay como una especie de hálito, ¿no? De que hacer que los textos tengan alma, que yo no estoy tan segura de que eso se pueda transmitir, pero claro, yo digo que en todos estos años de talleres la que más he aprendido he sido yo y luego he tenido la suerte de ser la primera persona también en leer textos recién nacidos, que a mí me han emocionado y luego sabía que iban a llegar muy lejos, ¿no? Claro, que has aprendido al final de lo que iban trabajando ellos en tus Claro, clases. sí, porque yo intentaba plantearlo de una forma muy horizontal, ¿no? No era nada jerárquico de yo soy aquí la voz que lo sabe todo, sino que cada uno en esas sesiones aportaba lo que sabía, ¿no? Pues uno contaba qué le había pasado con la portada, pues otro, no sé, cualquier parte del proceso de escritura y edición. Y yo he intentado, sobre todo, ser para ellos una especie de atajo, ¿no? De decir, yo me he equivocado muchas veces, entonces yo quiero que vosotros cometáis vuestros propios errores, pero no los míos. O sea, esos ya os los podéis Eso ya ahorrar, te lo ¿no? enseño yo, sí. Exacto, y ya os puedo decir formas de enviar un manuscrito a una editorial y cosas así. Pero bueno, ¿Y crees que si Emily Hobhouse estuviera viva hoy, se moriría del susto. Sí. claro, ¿qué haría ella viendo la situación que tenemos de guerras, que a lo mejor también daría a ella voz? Claro, yo pienso que ella, ¿no? Que intentó parar cualquier guerra, la que te decía Mm. antes, la guerra anglo-boer, la Primera Guerra Mundial, si ella que murió en 1926 viera que ahora mismo hay unos 60 conflictos armados en el mundo, que hay unos 30 países donde la homosexualidad sigue siendo delito,
no sé, es como que pensaría que no Que hemos no hemos avanzado. evolucionado, ¿no? Como especie, que sí, que han cambiado las circunstancias, que tenemos muchos avances tecnológicos, que estamos más sofisticados, pero en lo esencial es como si la especie humana tuviera dentro el gen de la autodestrucción y eso es tremendo. Y de repetir muchas veces acontecimientos de los que se supone que ya hemos aprendido Salido, algo, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor ella creería que no hemos aprendido nada de lo que ha pasado. Sí, yo creo que hace falta ejemplos como el suyo, ¿no? Porque era una persona muy dialogante. Por ejemplo, una frase que a mí me hizo pensar, ¿no? Es que decía que si no hablas con tu enemigo, ¿con quién vas a hablar, ¿no? O sea, la diplomacia, la educación, ¿no? El respeto y siempre pues pensar que la guerra nunca es la solución. Pero claro, cuando analizas los conflictos siempre te das cuenta que detrás está la codicia. En el caso de la novia de la paz eran las minas de oro y diamantes del sur de África y ahora pues escuchamos hablar de tierras raras, de determinadas materias, de litio y siempre son esos intereses por los que mueren miles de personas que no se conocen de nada, ¿no? ¿Y tú qué crees que tiene de especial la novia de la paz para conectar tanto con los lectores como con el jurado? Pues mira, la noche de la entrega del premio, un premio añadido fueron las palabras que dijo Juan Eslava Galán sobre la novela, porque la verdad es que la defendió, ¿no? Como si fuera suya y eso es muy emocionante, ¿no? Ver que los lectores se la apropian de esa manera. Y a ver, yo creo que, claro, te podría decir que es una historia muy oportuna, pero es que, por desgracia, Ya, en este cualquier mensaje de momento. paz nunca pasa de moda, ¿no? Exacto. Porque, claro, yo digo que Emily era como una hippie de 1901 que ya pues ya era de las que defendía pues lo de paz y amor y hacer amor y no la guerra y todo eso, pero es que yo creo que tendríamos que tener más presentes ese tipo de consignas, sobre todo en nuestro comportamiento y pensar que, como dicen muchas personas, ¿no? Cuando a mí me hace gracia esta expresión de se va a acabar el mundo no se va a acabar, si acaso se acabará la raza humana. El mundo puede que esté mejor sin nosotros, ¿no? Y va a seguir girando eternamente. Entonces, bueno, solo vimos como muestra en la pandemia lo dañinos que somos como especie. De repente la vegetación empezó a brotar y era como un planeta regenerado. Entonces, claro, que yo veo que este tipo de cuestiones pues nos tienen que hacer reflexionar y sobre todo que consigamos la paz tanto de ánimo como a escala. Y a veces, no sé, nos tildan de ingenuos los que pensamos así, pero yo prefiero pensar así que defender la guerra, Hombre, ¿no? pues sí, Sí. la verdad que sí. Y no sé si te gustaría llevar a la gran pantalla esta novela o alguna de tus novelas. No sé si lo has pensado alguna vez. Pues mira, sí que he tenido propuestas de algunas productoras, sobre todo para las novelas de Canfranc, y esta me están diciendo los lectores bueno, que tiene reminiscencias de Memorias de África, porque al protagonista masculino lo he llamado Denis por el personaje que interpreta Robert Redford, ¿no? En Memorias de África es un homenaje y bueno, sí es muy fotogénica porque claro, Sí. con escenarios como Mozambique, la India, Escocia, pero también, claro, tiene muchísima acción porque si tienes una protagonista que no puede dejar de hacer cosas, es que no hay ningún momento valle, es que en todo momento está pasando algo, ¿no? Y bueno, yo creo que es el tipo de historias del siglo XXI, porque en el siglo XIX las novelas eran mucho más lentas, tenían más descripciones, pero ahora yo tengo comprobado que mucha gente lee con el móvil o la tablet al lado y cuando quiere saber algo más de un escenario que Lo pues lo buscamos. busca Sí. y no hace falta una descripción de 2 páginas porque es un aburrimiento. Pues Entonces, bueno, sería interesante, ¿no? bueno, Sí, pues a ver sí. si vamos al cine. Ojalá. Sí. Y bueno, ya para terminar, una pregunta que hacemos aquí siempre, porque como nos llamamos Soul, Sí. nos gusta preguntar cuál es el momento con más alma que hayas vivido en tu trayectoria profesional, algo que te haya marcado mucho. Ahora vienes del premio Azorín, entonces supongo que también es algo como muy,
muy muy potente. reciente, Sí. sí. Pues a ver, el momento más soul fue cuando dijeron mi nombre allí en el auditorio de Alicante, delante de 1000 personas, ¿no? La noche del premio. Y yo salí y dije que me sentía como si la vida me hubiera sacado a bailar. Y claro, para mí es la culminación a 35 años de escritura, ¿no? Entonces, pues claro, me hace muy feliz y sobre todo por el cariño que he recibido pues a raíz del premio y que me hagáis tanto caso, pues también me gusta. Pues sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias por venir y por adentrarnos así un poquito más en tu universo narrativo y en el de la novia de la paz. Pues nada, encantada y hasta cuando queráis. Gracias.